Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más estamos aquí para compartirles el bendito y glorioso mensaje de la palabra del Señor. Y hoy yo quiero compartirles un mensaje muy importante, un mensaje que creo que debe de tener gran importancia en nuestras vidas. El mensaje que hoy les quiero compartir es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera: cuando alguien realmente se ha encontrado con Cristo y se queda con Él y camina con Él y sigue con Él, jamás será igual, jamás será el mismo. Alguien que realmente se encuentra con Cristo, se produce en él, se produce en ella un cambio. Las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Esa es la más grande señal de que alguien realmente se ha encontrado con Cristo. Porque si alguien no cambia, la verdad es que no se encontró con Cristo. O se encontró con Cristo, pero no lo recibió en su corazón, no se quedó con Él, no camina con Él. No, el punto aquí es encontrarse con Cristo, recibirlo en el corazón, hacerlo como nuestro Señor y caminar con Él, quedarnos con Él para siempre. Y cuando a alguien le sucede esto, o más bien, cuando alguien hace esto, que se encuentra con Cristo y se queda con Él y camina con Él, jamás será el mismo. Jamás será el mismo. Jamás será la misma. Habrá un cambio que se dejará notar en Él, que se dejará notar en ella. ¿Por qué? Porque Dios es el que cambia. Dios es el que transforma. Dios es el que hace nuevas personas, nuevas criaturas. Dios convierte los corazones de lo malo a lo bueno. Dios restaura las vidas, renueva las vidas. Dios hace nuevas todas las cosas, porque Él tiene el poder y la capacidad. Cualquiera se propone a cambiar por su propia cuenta y no lo logra. Cualquiera quiere ser diferente y trata de ser diferente por su propia cuenta y no lo logra. Porque esto nadie lo puede hacer más que nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo cambia vidas. Solamente Jesucristo transforma corazones. Solamente Jesucristo cambia las formas de ser y de vivir de cada persona. Y vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor, porque este mensaje está fundamentado en la palabra de Dios. Y vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 hasta el versículo 22. Hechos capítulo 9, versículos 1 hasta el 22. Si usted tiene la Biblia al alcance, tómela y lea conmigo. Vamos a ver aquí una historia o un gran ejemplo de un hombre que fue transformado por nuestro Señor Jesucristo cuando éste se encontró con Él. Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 22, dice así: y Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajesen presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Miren, hermanos, en esta parte de la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Saulo, que era un gran religioso, conocedor de las Escrituras, conocedor de la ley, pero errado, pero equivocado. Cuando los discípulos predicaban el Evangelio de Jesucristo y predicaban que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, dice la palabra del Señor que este hombre llamado Saulo, un hombre conocedor, un hombre que conocía, o al menos parecía que conocía perfectamente las leyes de Dios y la palabra de Dios. Este hombre, la misma Biblia nos dice que fue un hombre instruido a los pies de un gran hombre reconocido llamado Gamaliel, maestro de la ley. Entonces, este hombre Saulo no era cualquiera. Era un hombre con conocimiento, pero a la vez era un hombre solamente religioso, porque cuando la verdad se le presentó o se le habló de la verdad, él no logró reconocer la verdad. Él desconoció la verdad, y él en su supuesto gran conocimiento no aceptó la verdad
porque no reconoció la verdad. Los discípulos, los apóstoles, no predicaban otra cosa que la verdad, pero no concordaba con la ideología o la creencia de este hombre llamado Saulo. Por lo tanto, la Biblia dice claramente que Saulo se levantó en contra de los cristianos y empezó a perseguir a los cristianos. Y no solamente los atacaba y los perseguía, sino que los tomaba presos, los encarcelaba y algunos hasta los mataba. Este hombre era terrible. Era un religioso, sí, pero terrible. Con maldad en su corazón. Conocía las escrituras, conocía la ley. Y parecía ser un hombre celoso de Dios y de su palabra, de las leyes de Dios. Pero no podía reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Por lo tanto, se levantó en contra, según él, de los apóstoles, según él, de los discípulos. Pero realmente se levantó en contra y a perseguir a los cristianos, pero no se daba cuenta que estaba persiguiendo al mismo Dios. Se estaba levantando en contra del mismo Dios. Estaba en contra del mismo Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, que había venido para redimir y salvar a la humanidad. Y nos damos cuenta que este hombre era tan terrible que sin duda nadie, pero nadie se atrevía hablarle de Dios, hablarle de Jesucristo, porque tan solo escuchaba que alguien predicaba este evangelio y iba corriendo por él o por ella para tomarlo preso, o hasta para matarlo, o hasta para matarla. Los discípulos, los apóstoles, le tenían temor a este hombre porque era un hombre firme en perseguir, en apresar a los cristianos y en algunas ocasiones hasta matarlos si ellos o ellas no decidían negar su fe en Jesucristo. Hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que este hombre perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia, este hombre que mataba cristianos, tanta era su afán, tanto era su celo por lo que creía y conocía, que dice la Biblia que no solo se conformó con perseguir a los cristianos y matar a los cristianos que encontraba en Jerusalén, sino que al darse cuenta que los cristianos, que los discípulos del Señor Jesucristo, que los apóstoles se habían dispersado a las diferentes ciudades alrededor, él pidió cartas a los príncipes de los sacerdotes para que le dieran el permiso de ir a las diferentes ciudades de alrededor a perseguir a los cristianos, a tomar a los cristianos para apresarlos y traerlos a Jerusalén y tal vez hasta para matarlos, para seguir matando cristianos. Y dice que pidió cartas para ir a Damasco. Pidió permiso para ir a Damasco, porque se entiende que a Damasco se habían ido muchos de los cristianos que habían huido de Jerusalén a causa de la terrible y gran persecución que ahí en Jerusalén se había desatado. Y dice que se le concedió el permiso. Y este hombre tomó soldados, tomó más personas con él para que fueran a tomar y a apresar a los cristianos que encontraran en Damasco. Pero la Biblia dice aquí claramente, Dios ya tenía sus planes claros, grandes y perfectos. Y como nadie se atrevía a hablarle a Saulo, que después
de que se convirtió a Cristo, ya no se llamó Saulo, sino se llamó Pablo. Dice la palabra del Señor que el mismo Dios, el mismo Jesucristo, que ya tenía sus grandes planes para con Saulo, dice que se le presentó a Saulo cuando éste iba camino rumbo a Damasco, como lo dice la Biblia. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y mira lo que dice el versículo 3. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Mire, nos damos cuenta que el mismo Jesucristo le fue a dar el encuentro a Saulo cuando éste iba rumbo a Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos, para seguir haciéndole daño a los cristianos. Jesucristo mismo se encargó de enfrentarlo, de encontrarlo y de ponerle un alto. Y no solo eso, sino se encargó de cambiarlo, de transformarlo, de hacerlo una total nueva persona, de cambiarle los pensamientos, de cambiarle los sentimientos, de cambiarle las ideas, de cambiarle las intenciones. Dice aquí la palabra del Señor: y cayendo en tierra, el versículo 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que perseguía a los cristianos. Saulo pensaba que perseguía a los que predicaban este evangelio, pero realmente está persiguiendo al mismo Jesucristo. Y Jesucristo aquí le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No puedes pelear contra Dios, le dijo. Tú no puedes levantarte contra Dios. Porque el levantarse contra Dios es como alguien que quiera lastimar y herir al aire. Aunque el aire nos sople fuerte, y tal vez en su momento hasta nos moleste y querramos defendernos, no podemos defendernos contra el aire. ¿Qué le podemos hacer al aire? No lo vemos, no es materia. Así con Dios. ¿Quién de los seres humanos que somos creación de Dios se puede levantar contra Dios? El profeta Isaías dijo en cierta ocasión: ¿podrá levantarse lo creado con su creador? En ninguna manera, jamás. ¿De qué serviría? ¿Acaso lo creado podrá levantarse en guerra contra su creador y ganarle? Jamás, jamás sucedería esto. Entonces, por eso Jesús le dice a Pablo, dice, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dijo más: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le quiso decir: es imposible que tú puedas ganarme a mí. Es imposible que tú puedas ganarme la guerra a mí. Y la verdad que esto es imposible. Dice más, el versículo 6, dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí nos damos cuenta que Saulo empezó a cambiar de postura, empezó a cambiar de pensamiento. Él solo pensaba en perseguir a los cristianos y matarlos. Pero cuando se encuentra con Jesús,
Cuando el mismo Jesús lo enfrenta, lo confronta y le habla, Saulo empieza a cambiar. Mire aquí lo que dice el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Saulo parecía temeroso, cuando Saulo parecía tener temor a algo o a alguien, él parecía un hombre demasiado valiente. Parece que nadie lo movía. Parece que nadie lo hacía temer o temblar. Pero cuando se encontró con Jesucristo, dice aquí, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A quién se sometía Saulo? A nadie. Pero cuando se encontró con Jesús, se sometió a Jesús. No se pudo resistir a la presencia de Jesús, aunque no lo vio, porque no lo vio, solamente es que hubo un resplandor. Pero ahí estaba el poder de Cristo, ahí estaba el poder de Dios, el poder salvador, el poder transformador, el poder que cambia y transforma vidas y corazones. Le dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Versículo 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano metiéronle en Damasco. Mire, se encontró con Jesús y fue tan fuerte el poder del resplandor de Jesús que aunque no lo vea él, pero el resplandor lo dejó ciego. Lo dejó ciego. El poder de Dios es grande. Pero esto que le sucedió a Saulo fue para que en él se efectuara un cambio radical. Se puede decir que Dios lo cegó, le cerró los ojos para que cuando los volviera a abrir ya fuera otra persona, ya no fuera el mismo, ya estuviera totalmente cambiado, transformado y renovado. Porque ese fue el proceso de Saulo. Tuvo que pasar por este proceso de ceguera espiritual para en esos días cavilar, reflexionar, pensar, analizarse, recapacitar y tomar una decisión de ya no ser igual que antes, sino de ser diferente con la ayuda de Dios, por supuesto. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano metieronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mire, se metió en ayuno, estuvo en ayuno, no comió ni bebió y sin duda estuvo orando, estuvo pidiéndole perdón a Dios, estuvo reconciliándose con Dios, estuvo ahí humillado en la presencia de Dios, pidiéndole misericordia al Señor Jesucristo, pidiéndole misericordia a Dios. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Mire, aquí dice: era aquí él ora. Esos 3 días no comió ni bebió, pero también estuvo orando. Estuvo orando, estuvo orando. En esos 3 días se estuvo consagrando, se estuvo santificando, se estuvo limpiando, estuvo en comunión con Dios. Ahora sí estaba entrando en la comunión real con Dios, en una relación con Dios. Estaba tomando la verdadera verdad de Dios en su corazón, en su vida. Y dice más, versículo 12 dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire, hay algo muy importante. Cuando alguien se encuentra con Jesús, cuando alguien se encuentra realmente con Cristo, es cambiado, es transformado y preparado
para servir a Dios de una forma especial. Este hombre llamado Saulo, Dios ya lo había tomado para que le sirviera a Dios, pero ya no incorrectamente, sino correctamente. Ya no equivocadamente, sino como realmente debe de ser. Dice el versículo 15, y le dijo el Señor a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este que era perseguidor de los cristianos, ahora se estaba haciendo cristiano y hasta iba a ser predicador del evangelio de Jesucristo. Predicador de Jesucristo. Vea los cambios que Jesucristo hace cuando alguien se encuentra con Él. Cambios grandes, extraordinarios, sobrenaturales, cambios radicales, cambios poderosos. Dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Él perseguía a los cristianos. Pero al él hacerse cristiano y predicador del evangelio, ahora él iba a ser perseguido por quienes no estuvieran de acuerdo con el cristianismo y con la aplicación del evangelio. Ahora los papeles iban a cambiar. Pero a él lo encontramos que no le importó, porque más adelante nos encontramos que él predicó por todos lugares. Él fundó muchas iglesias, claro, con la ayuda de Dios. Y no le importó cuánto lo acecharon, lo atacaron, lo persiguieran. Él fue un gran predicador del evangelio de Jesucristo. Celoso de la verdad, de la verdadera verdad. Celoso de Jesucristo. Celoso realmente de la palabra de Dios. Antes estaba errado, antes estaba equivocado, pero ahora sí estaba en Cristo. Ahora sí estaba en la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Dice el versículo 17. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniendo las manos encima dijo, Saulo hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Mire, luego se ve la necesidad de ser bautizado. Y fue bautizado. ¿Qué es el bautismo? Es la profesión pública de nuestra fe. Es cuando profesamos que el Señor ya nos ha cambiado. Es donde hacemos profesión pública de nuestra fe delante de todos los que están presentes y nos están mirando. Les decimos de esta manera, ya no soy el mismo. El Señor me cambió. Ahora soy diferente. Ya jamás seré igual. Porque Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. Dice, él, después de que recibió la vista, dice la palabra del Señor, dice, y levantándose fue bautizado. Se estaba cumpliendo lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El bautismo no salva, pero es un simbolismo y una representación de lo que ya ha ocurrido en nuestra vida realmente y verdaderamente. El bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Y es lo que pasa con un hombre, una mujer, una persona que estaba muerta en sus pecados y delitos. Pero cuando se encuentra con Cristo, muere para el mundo, muere para el pecado, muere para el mal. Y es sepultado para todo eso. Y cuando resucita, o más bien cuando alguien es bautizado y es sacado del agua, simboliza resurrección. Simboliza nueva persona, nueva criatura. Ya no es el mismo, ya no es la misma. Muere lo malo en nosotros. Muere el pecado en nosotros.
Muere la maldad en nosotros. Mueren los malos pensamientos de nosotros. Mueren los malos sentidos de nosotros. Mueren las malas ideas de nosotros. Mueren las malas intenciones en nosotros. En una palabra resumida, muere todo. Todo lo malo concerniente al pecado muere en nosotros. Se acaba en nosotros. Y eso es sepultado. Y se tiene que quedar ahí sepultado. Pero nosotros nos levantamos, resucitamos ya en nuevas criaturas, cambiados y transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire que si nos damos cuenta, el versículo 17 dice: Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire, ahora Saulo iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pudiera hacer un servicio eficaz y eficiente conforme Dios lo requiere, conforme Dios lo demanda realmente. Porque ¿de qué sirve tanta teología? ¿De qué sirve tanto conocimiento? ¿De qué sirve tanta intelectualidad? ¿De qué sirve tanto estudio si no hay Espíritu Santo? Es buena la teología, es bueno el conocimiento, pues sin Espíritu Santo acaba siendo nada. Lo principal, básico, vital, importante es, hablando de lo espiritual y de la palabra del Señor, es que tengamos al Espíritu Santo, que es el maestro principal, el maestro perfecto, el maestro divino, el que todo lo sabe, todo lo conoce y que nos puede enseñar todo concerniente a las Escrituras y nos ayuda a entenderlo todo como realmente se debe entender y comprender para poder vivirlo de esa manera. Porque no nomás es de conocer la palabra de Dios, no nomás es de conocer la Biblia, no es de sabernos la Biblia, no es de aprendernos la Biblia, sino es de entenderla. Y la palabra del Señor no la entendemos correctamente si no tenemos al Espíritu Santo como nuestro maestro diario, nuestro maestro de las 24 horas y de toda nuestra vida. El Espíritu Santo es el maestro perfecto que nos enseña todas las cosas tal cual son realmente y verdaderamente, y Él mismo nos ayuda a entenderlas, comprenderlas y a vivirlas y hasta experimentarlas, a poner por obra y hasta compartirlas con otros más, pero ya no equivocadamente, ya no erradamente, ya no con nuestro propio intelecto, sino por la real inspiración del poder del Espíritu Santo. Y dice el versículo 18: y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose se bautizó. Dio el paso de obediencia, el paso de fe, demostrando que ya él ya no era el mismo, demostrando que él ya era diferente, demostrando que él ya era una nueva criatura, como ya lo dije hace un momento, lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Ahora, de aquí en adelante, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nueva persona. Nuevos modales, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas intenciones, nuevo comportamiento, nueva forma de ser. Bueno, totalmente cambiado. Un cambio radical, una transformación gloriosa, grande, sobrenatural, efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Solamente porque Jesucristo se encontró con Saulo ocurrió todo esto, y puede ocurrir en cualquiera de nosotros que nos encontremos con Cristo y lo aceptemos como nuestro Salvador y Señor, y que lo dejemos entrar en nuestro corazón para que Él haga esos cambios grandes, gloriosos, maravillosos y extraordinarios que solo Cristo puede hacer. Porque vuelvo a repetir, muchos quieren cambiar por su cuenta, por sus fuerzas, pero nadie puede cambiar así, por mucho que trate o quiera. Solamente Cristo salva, cambia y transforma vidas y corazones. Solamente Cristo nos puede arrancar eso malo que venimos arrastrando en nuestros hombros, en nuestra vida.
Solo Cristo lo puede quitar. Solo Cristo nos puede hacer nuevas personas y nuevas criaturas. Dice más, versículo 19. Y como comió fue comportado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo. Miren, ahí está. Ahora ya no solamente era dicho de que él iba a predicar, sino que ahora ya estaba predicando y diciendo que este era el Hijo de Dios. Lo que antes negaba, lo que antes perseguía, ahora lo profesaba, ahora lo predicaba, ahora lo tenía en su corazón arraigado. Ahora era un pregonero del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cambio glorioso que sucedió en Saulo. Dice, y el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes. El versículo 22 dice, empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, veamos que cuando alguien realmente se ha encontrado con Cristo, se queda con Él y camina con Él toda su vida, jamás será el mismo, jamás será igual, será diferente. Todo lo malo quedó atrás, queda atrás. Todo el pasado malo, horrible y negro queda atrás. Como se dice comúnmente, borrón y cuenta nueva. Dios nos limpia, nos cambia, nos transforma, nos perdona, nos salva. Y desde ese momento que hay un encuentro con Cristo real y verdadero, las cosas se hacen totalmente diferentes. Lo de ahora ya no es nada parecido al pasado. Lo de ahora es muy diferente al pasado. Ahora, en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora Dios nos ha hecho un nuevo ser. En Saulo eso ocurrió. Más adelante, hasta el nombre se le cambió. Ya no se llamó Saulo, sino se llamó Pablo. Hermanos, y esos cambios hasta hoy siguen ocurriendo. En aquellas que se encuentran con Cristo y que le den lugar en su corazón y que caminen con Él, que se queden con Él. Quienes realmente quieren un cambio en sus vidas, Cristo les anda buscando. Cristo está tratando de encontrarse con ustedes porque quiere cambiarlos, quiere cambiarlas, quiere regenerarlas y hasta quiere tomarlas para su servicio, para su gloria, para su alabanza y para bien y bendición de mucha gente a su alrededor. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, déjense encontrar por Cristo y dejen entrar a Cristo a su corazón para que Él pueda trabajar en ustedes, porque Jesucristo puede hacer muchas cosas buenas fuera de nosotros, pero puede hacer mucho más grande y contundente cuando lo dejamos entrar al corazón. Entonces ahí es cuando Él empieza a hacer cosas grandes, maravillosas y sobrenaturales, y ya no somos los mismos, porque realmente un cristiano no es por lo que dice, sino por lo que es, por lo que se ve en él o en ella. Porque cualquiera que se encontró con Cristo, se queda con Él, camina con Él, no tiene que andarse desviviendo por darse a conocer como cristiano. No tiene que andar gritando, vean, soy cristiano, vean, soy hijo de Dios, vean, vean, yo soy diferente, porque ahora muchos se autoproclaman cristianos, se autoproclaman predicadores de Jesucristo, se autoproclaman apóstoles, profetas, se autoproclaman reverendos, mensajeros de Dios. Bueno,
Y tienen que gritarlo, tienen que decirlo, porque si no, parece que nadie se las cree. Ni ellos se las creen. Pero alguien que verdaderamente se encontró con Cristo, alguien que verdaderamente tiene a Cristo, alguien que verdaderamente camina con Cristo, alguien que verdaderamente sigue con Cristo y está con Cristo, no tiene que gritar qué es esto, qué es aquello, porque en él se va a ver la gracia de Cristo. En él se va a ver la gracia de Cristo. En él o en ella se va a ver que habita Cristo. En él se va a ver que ha habido un cambio radical, un cambio total, una transformación. En él, sin palabras, se va a ver que en él vive Dios, que en ella vive Dios. No tiene que gritar que es cristiano. No tiene que gritar que es mensajero de Dios, que es evangelista. No tiene que gritar que es reverendo. No tiene que gritar que es apóstol. No tiene que gritar que es profeta. No tiene que gritar nada. Simple y sencillamente su forma de ser, su forma de vivir, mostrando ese real cambio en su vida. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo en él o en ella, otra vez de ella, testificará bien de él o bien de ella. Y no habrá necesidad de andar gritando que somos esto, que respétenme porque yo soy apóstol, que respétenme porque yo soy profeta, que respétenme porque yo soy hijo de Dios, que respétenme porque yo soy cristiano, porque si no me respetan, se la van a ver con Dios. No tiene que andar amenazando a nadie. El que es hijo de Dios, el que es cristiano, el que tiene a Cristo en su corazón y está convencido de que lo tiene, cualquier cosa se la deja a Dios y sabe que Dios peleará por él o por ella. Y no tiene que andar amenazando a nadie. No tiene que andarle gritando a nadie que es esto, que es aquello, que lo respeten porque es esto, que es aquello. No tiene que hacerlo. Simple y sencillamente él o ella está tranquilo, está confiado, porque sabe quién ha creído y sabe quién le defiende y sabe quién está con él y sabe quién lo tiene seguro. Cristo Jesús lo tiene seguro y lo tiene en sus manos. Y sabe que Cristo dijo que lo que está en las manos de Cristo, lo que está en la mano de Dios, nadie lo arrebatará de su mano. Por eso, hermano, hermana, no es de llamarse cristiano, porque cristiano es un seguidor de Cristo. Eso es cristiano, un real seguidor de Cristo. Alguien que se encontró a Cristo, alguien que se encontró con Cristo, le prestó atención, lo recibió, lo dejó entrar a su corazón y lo está dejando ver en su corazón. Camina con Cristo ahora, sigue con Cristo, se queda con Cristo para siempre. Ese es un cristiano, al menos un cristiano verdadero, un seguidor de Cristo, y que enseguida es tomado por el mismo Cristo para servirle a Cristo, para servir a Dios en lo que Dios quiera, a donde Dios lo ponga, a donde Dios lo mande, en lo que Dios le encomiende. Este es un cristiano, no el que se dice cristiano. No el que se dice cristiano es cristiano, no. Cristiano es el que sigue real y verdaderamente a Cristo, el que sigue el ejemplo de Cristo, el que sigue las pisadas de Cristo y el que camina con Cristo en las buenas y en las malas. El que camina con Cristo en la bonanza y en la tempestad. Y que por nada y por nadie niega a Cristo y se aparta de Cristo. Y que debido a ello mantiene con Cristo una real íntima comunión con Él todos los días en oración. Esto es un cristiano. Este es un cristiano. Esta es una cristiana. Y realmente sigue a Cristo. Porque se encontró con Cristo y ahora camina con Cristo. Se queda con Cristo, sigue con Cristo y al final se va a ir al cielo con Cristo. Este es un cristiano. ¿Y quién es un cristiano? Quien en él o en ella no tiene que andar gritando nada, porque en él o en ella se ve la obra de Cristo, el cambio que hizo Cristo, la transformación que en él o en ella hizo Cristo. Y eso dice más que 1000 palabras. Hermanos, hermanas,
Cuando alguien realmente se ha encontrado con Cristo, se queda con Cristo, camina con Cristo, sigue a Cristo, jamás será igual. Y al final, acabará con Cristo en el reino de los cielos, morando con Él para siempre. Quiero dejarlos con una parte que quiero leer. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Y esto va para los que ya se han encontrado con Cristo y caminan con Él. Esto va como advertencia, como alerta, para que tengamos sumo cuidado y no volvamos atrás. No volteemos para atrás, ni regresemos a la vida pasada. Que nos mantengamos ahora en novedad de vida, en nueva vida en Cristo, con Cristo. Porque en cualquier descuido, en un pequeño descuido, puedo volver a la vida pasada. Y volver al pasado negro y terrible que vivíamos. Y hasta volver a estar perdidos y sin Dios y sin esperanza. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? Esto debemos tenerlo presente. Aquí está una lista resumida de lo cual usted y yo nos debemos de cuidar. Porque si volvemos a hacer esto que aquí se ha mencionado, o algo de esto que aquí se ha mencionado, u otras cosas más que faltan aquí, si volvemos a hacer lo malo, si volvemos a hacer lo que es pecado, si volvemos a la vida pasada, sucia y negra que llevábamos antes, dice: no heredarán el reino de Dios. Dice aquí claramente, dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Lamentablemente a veces no se cometen otros pecados tan claros y visibles, pero se comete injusticia. A veces somos injustos. A veces los padres son injustos con los hijos. O a veces los hijos son injustos con los padres. A veces el esposo es injusto con la esposa. O la esposa es injusta con el esposo. A veces somos injustos con los vecinos. O los vecinos injustos con nosotros. Somos injustos en nuestro trato con los demás. Somos injustos hasta con el negocio. A veces somos injustos con la sociedad, con la congregación, con nuestros líderes. O los líderes con la iglesia también son injustos a veces. Hermanos, la injusticia es un pecado abominable delante de Dios. La injusticia abarca demasiado. La injusticia se puede dar por donde quiere, de diferentes formas y maneras. Cuidado con la injusticia, porque dice aquí: los injustos no heredarán el reino de Dios. Y añade: no erréis que ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Aquellos que no legalizan su estado civil. Aquellos que no legalizan su matrimonio ante la ley y las autoridades que Dios permite que haya en esta tierra. Y mucho más. Dice: ni los idólatras. Idolatría. Idolatría no es solamente lo que se cuelga en las paredes o se pone en un altar visible. Idolatría también es aquello que de repente en lo cual nos ocupamos demasiado y que hasta nos priva de tener tiempo para Dios. Eso es idolatría. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, quiere decir, ni los homosexuales, ni las lesbianas. No. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya sabe lo que es malo. A estas alturas creo que no ignoramos lo que es malo, lo que es pecado. La mayoría sabemos lo que es malo.
La mayoría sabemos lo que es pecado. Y sin duda tal vez hasta lo cometimos. Lo hicimos. Lo experimentamos. En nuestra vida se llevó a cabo uno o algunos de esos tantos pecados. Pero mira lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Eran injustos, pero ahora ya no. Eran fornicarios, pero ahora ya no. Eran idólatras, pero ahora ya no. Eran adúlteros, pero ahora ya no. Eran afeminados, pero ahora ya no. Eran homosexuales, pero ahora ya no. Eran lesbianas, pero ahora ya no. Eran ladrones, pero ahora ya no. Eran ávaros que nunca se saciaban y querían más y nunca dejaban de querer más. Pero ahora ya no. Eran borrachos, pero ahora ya no. Eran maldicientes, pero ahora ya no. Eran robadores, pero ahora ya no. Eran mentirosos, pero ahora ya no. Porque a veces la mentira, a veces se toma como algo muy liviano. Pero también la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Luego se dice una mentirita blanca. ¿Qué mentiritas blancas? Las mentiras no hay de colores. Las mentiras todas son del diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira. Cuidado con esto. Pero dice, y esto erais algunos. Éramos tiempo pasado. No podemos negarlo. Lo fuimos. Lo hicimos. No podemos negarlo. Pero hay algo muy importante. Dice, y esto erais algunos. Mas ya sois lavados. Cuando nos encontramos con Cristo. Y lo invitamos a nuestro corazón. Nos quedamos con Él. Y ahora caminamos con Él. Y seguimos con Él hasta el final. Él nos ha lavado con sangre preciosa. Él nos ha limpiado de todos sus pecados. Él nos ha limpiado de todas nuestras manchas, horrendas horribles que teníamos. Y ahora por su sangre somos limpios. Dice, mas ya sois santificados. Ahora ya no vivimos en inmundicia. Ahora ya no vivimos en pecado porque el Señor ya nos limpió. Y ahora estamos viviendo en santidad. Apartados de todo lo malo. Apartados de toda maldad. Apartados de todo pecado. Debemos de cuidarnos de no cometer ninguno de los pecados conocidos y aún no conocidos. Dice, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados. Ya Jesucristo tomó nuestro lugar. Ya Jesucristo clavó nuestros pecados en la cruz. Ya Jesucristo nos perdonó con sacrificio en la cruz y por sangre preciosa nos limpió. Y ahora Jesucristo nos justifica delante del Padre Celestial. Y ahora por Cristo somos salvos. Y hasta tenemos entrada al reino de los cielos. Dice, mas ya sois justificados en el nombre de Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, hermanos, algo muy importante. Lo hicimos, sí, pero ahora ya no. Pecamos, y pecamos horriblemente, pero ahora ya no. Se debe demostrar que nosotros se está cumpliendo lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas, nuevas, nuevas. Porque Jesucristo nos ha hecho nuevos. Nos ha transformado, nos ha cambiado. Ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Y nunca, pero nunca volvamos a ser los mismos, hermanos. Nunca, pero nunca volvamos al pasado. Afirmemos nuestra vida en Dios. Afirmemos nuestra vista y nuestros ojos, nuestra mirada en Dios. Y no quitemos nuestra mirada de Dios y sigamos siempre al Señor. Hasta que lleguemos con Él al reino de los cielos. Y no volvamos jamás a la vida pasada. Porque no se nos olvide lo que Jesucristo le dijo a la mujer adúltera cuando la llevaron ante Él, acusándola de adulterio. Le dijeron los que la llevaron al Señor, esta mujer fue tomada en el adulterio, en el mismo hecho. La cachamos en el hecho. Le dijeron a Jesús. Y la ley de Moisés dice
que a las que se encuentren en esta situación hay que matarlas a piedradas. Claro, esto lo hicieron los religiosos de aquel tiempo para tentar a Jesús y hacerlo caer en alguna trampa. Pero Jesús, en su gran sabiduría, conocimiento y entendimiento y gracia, les contestó y les dijo: cualquiera de ustedes que esté sin pecado, arroje contra ella la piedra primero. Dice que Jesús escribía en tierra. Y cada uno de los que acusaban a esta mujer adúltera también fueron redarguidos por las palabras de Jesús. Su conciencia fue redarguida. Dice que ya llevaban las piedras, pero en vez de aventárselas a la mujer, las tiraron ahí donde ellos estaban, se dieron la vuelta y se fueron. Cuando Jesucristo se dio cuenta que todos los acusadores se habían ido, levantó su cabeza hacia la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice que la mujer le dijo: ninguno, Señor, todos se han ido. Y algo muy importante, hermanos, porque la mujer estaba temblando y temerosa también, porque Jesucristo había dicho unas palabras muy claras: si alguno de ustedes, de los que están acusando a esta mujer, no tiene pecado, está sin pecado, con toda libertad, arroje contra ella la piedra primero y mátenla de una vez. Dijo: si alguien está de ustedes sin pecado, hágalo, tiene todo el derecho. Bueno, los acusadores se encontraron que no estaban limpios y sin pecado, y no se sintieron en libertad de arrojar la piedra contra la mujer. Y se habían ido, pero Jesucristo estaba ahí aún todavía. Y algo que yo encuentro aquí muy importante es que Jesucristo sí podía apedrear a la mujer. Porque la misma Biblia dice que Jesucristo fue 100% hombre, pero sin pecado. Dice Isaías 53 que en él no fue hallado engaño en su boca. Y el apóstol Pedro también por ahí dijo que en él no hubo pecado, no se encontró pecado. Entonces Jesucristo estaba autorizado y capacitado y tenía la autoridad de juzgar a esa mujer adúltera y hasta de acabar con su vida, de matarla, de apedrearla. Porque Jesucristo así lo dijo: cualquiera de ustedes que esté sin pecado, arroje la piedra contra ella el primero. De los acusadores ninguno se sintió libre de pecado y no pudo hacerlo, porque su conciencia le redarguyó terriblemente y fuertemente. No se sintieron libres para hacerlo, pero Jesucristo estaba libre para hacerlo. Pero ahí se cumplió lo que el mismo Jesucristo dijo en cierta ocasión: yo no vine para perder las almas, sino para salvarlas. Y Jesucristo, cualquiera que se encuentra con Jesucristo, encuentra una oportunidad, encuentra la gracia de Dios, encuentra el perdón de Dios, encuentra la misericordia de Dios. Y si ese hombre, esa mujer es sabio y es entendido y aprovecha esa gracia, esa misericordia de Dios, ese perdón de Dios, porque lo pide y lo obtiene el perdón de Dios, Dios le da una oportunidad más para cambiar su modo de vida, su forma de vida y ser diferente. El mismo Dios lo cambia, lo transforma. Y algo muy importante que me llama la atención, que aunque Jesús podría haber condenado a aquella mujer y haberla matado a pedradas, no lo hizo. La perdonó. Y Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno. Pero sí le dio una grande recomendación, como ahora se la da a usted y me la da a mí. Dice: Señor, ni yo te condeno, te perdono, te borro todo tu pasado, te limpio de todo tu pecado. Nos dice hoy el Señor a nosotros: te perdono, te limpio todo tu pecado. Pero una cosa sí te advierto, y es la siguiente: vete y no peques más. Vete y no lo vuelvas a hacer. Vete y no vuelvas a tu pasado negro, malo y terrible. Cuídate de no hacer lo malo. Guárdate de lo malo. Guárdate de no hacer lo malo. Haz el bien y no el mal. Aun cuando andas por allá solo y que nadie te ve, cuídate, porque yo te veo, dice el Señor. Mis ojos, dice el Señor, contemplan y ven toda la tierra, y no hay nada oculto delante de los ojos del Señor. Dios todo lo ve y todo lo conoce. Aun lo que hagamos en lo oculto, Él lo ve y lo conoce. Por lo tanto, debemos cuidarnos. Con gente y sin gente debemos cuidarnos, y debemos de cuidarnos de no hacer lo malo, de no pecar contra Dios.
Y todas las mañanas y todos los días pidámosle a Dios, ayúdame a no pecar contra ti. Y digámosle a Dios, como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Metamos la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y ocupémonos de Dios y de su palabra, para que en nosotros no haya lugar para el mal y para el pecado. Dijo el Señor a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Porque si vuelves a pecar, a la otra, quién sabe si la libres. A otra, quién sabe si te dé tiempo encontrarme conmigo para que te vuelva a perdonar. A la otra, quién sabe si tengas la posibilidad de encontrarte conmigo para que yo te perdone y te limpie y te vuelva a regenerar. Puede que sí, pero puede que no. Y ha sucedido. Algunos han vuelto a pecar y han tenido la posible oportunidad de volverse a arrepentir, de volverse a reconciliar con Dios, de encontrarse con Dios y reconciliarse con Dios y de volver a ser perdonados. Pero algunos otros ya no. Algunos han muerto en su maldad después de haber conocido a Cristo, después de haberse encontrado con Dios una vez, pero después se alejaron, después le dieron nuevamente rienda suelta a su carne y al pecado en sus vidas y se alejaron de Dios. Y algunos han regresado, gracias a Dios, pero algunos ya no han regresado y les ha alcanzado la muerte y se han perdido para siempre, habiendo anteriormente tenido un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, pero regresaron lamentablemente a la vida pasada y algunos ya se perdieron. Por eso, hermanos, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo esto: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No veis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios, ni los mentirosos, y etcétera, 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 etcétera? Aquí Dios nos está recordando: ten cuidado de todo esto. Ya te libré de todo esto, ya te cambié, te transformé, te lavé, te perdoné, todo eso que hiciste. Pero acuérdate que si lo vuelves a hacer, no heredarás el reino de Dios. Si vuelves a cometer los pecados de antes, no irás al cielo. No. Dijo el apóstol Pablo por ahí, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, apartaos de toda especie de mal. Y el versículo 23 dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros y sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 11, 1 Corintios 6, 11. Y esto era hasta algunos. Por eso cuídense de no volver a eso. Y esto era hasta algunos. Mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso ya ocurrió en quienes ya nos hemos encontrado con Cristo y ahora caminamos con Él, nos quedamos con Él. Y se nos exhorta a seguir con Él. Y seguir en esa línea de santidad, de limpieza, de pureza. Seguir en esa vida de comunión con Dios. Seguir esa vida de una buena relación con Dios. Seguir esa vida de una buena sintonía con Dios todos los días. Porque si nosotros nos mantenemos en real íntima comunión con Dios, Él mismo nos va a ayudar a mantenernos distantes de la tentación del pecado, del mal. Y Él mismo nos va a dar la fuerza y poder resistir el pecado del mal y al mismo diablo. Dijo el apóstol Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, y huirá de ustedes. Pero hay que someterse a Dios, hay que meterse con Dios, hay que vivir en íntima comunión con Dios, hay que caminar realmente con Dios, en comunión íntima con Él, y así el mal no nos podrá alcanzar ni dañar, porque Jesucristo nos librará de todo ese mal que nos pudiera acechar y perseguir y querer dañar. Cuando alguien realmente se ha encontrado con Jesucristo, jamás será el mismo. Jamás será igual. Porque en él o en ella, Cristo mismo habrá efectuado
una transformación sobrenatural, un cambio radical, una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva mujer, porque Jesucristo cambia vidas, transforma corazones, transforma pensamientos y sentimientos, transforma ideales e intenciones, transforma todo totalmente, nos hace nuevos completamente, para su gloria, para su alabanza y para bendición de muchos de cuantos nos rodean. Hermanos, hermanas, por eso, si usted no se ha encontrado con Cristo y hoy se encontró conmigo, este es un encuentro con Cristo. Solo resta que usted le abra su corazón a Cristo y lo deje trabajar en su corazón, en su vida. Y ocurrirá todo lo que ya se ha mencionado y hablado en este mensaje. Y si usted ya tiene a Cristo, si usted se encontró con Cristo, tiene a Cristo y camina con Cristo, siga caminando con Cristo y no se aparte del camino, no se salga del camino. Dijo el Señor, más bien, dijo el profeta Isaías, no te apartes de Él, ni a diestra ni a siniestra. Sigue firme. Como dijo Pablo, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. Y no nos desviemos del camino. No nos dejemos distraer por nada y por nadie. Mantengámonos firmes. Nuestra fe en Dios, siguiendo a Jesucristo hasta llegar al reino de los cielos. Hermanos, hermanas, bendiciones a todos, saludos a todos. Hasta la próxima, si Dios nos concede. Y si Dios nos permite encontrarnos por aquí en otra acción, en otro video, con otro mensaje, pues por aquí nos encontraremos. Pero si no, preparémonos porque Cristo viene. Si no nos encontramos aquí, que nos encontremos en el cielo, donde realmente estaremos seguros. Pero preparémonos urgentemente, bien y ya, porque Cristo viene en cualquier momento. Puede venir en este momento. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima, si nos concede. Aleluya. Amén, amén, amén y amén y amén.